que vale la pena, porque este esfuerzo que estamos compartiendo con todos ustedes tiene que ver también con la idea de multiplicar ideas, multiplicar debates, hacer llegar todas estas reflexiones a compañeros que están en el interior del país. Nosotros hicimos el curso a distancia el año pasado, del que estamos contentísimos, pero preferimos este año trabajar en forma presencial porque nos parece que suma riqueza y tenemos una deuda con los compañeros del interior que nos han pedido que lo repitamos en forma presencial. Así que estamos haciendo un esfuerzo importante para nosotros que no tenemos ni el super equipo, ni recursos, etc. Los compañeros que están acá no están pagados ni por C5N, ni por CNN. Lo estamos, trabajo voluntario, solidario, con el equipamiento posible casero. Bueno, bienvenidos a todos. Para nosotros es un momento muy importante, digamos, lo venimos preparando mucho a lo largo del año, tenemos puestos muchísimas inquietudes, creemos que esta problemática ha venido creciendo, la que vamos a trabajar entre todos, ha venido creciendo muchísimo en la sociedad argentina, que estamos hablando de temas viejos, pero en nuevos contextos, donde se han sumado voces, se han sumado actores, hay temas que antes no estaban, que ahora empiezan a estar, y lo que nosotros creemos que este espacio en el que participan estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Agronomía, y muchos que no tienen nada que ver con la facultad, es un espacio fantástico donde podamos compartir la diversidad de enfoques, de miradas, de búsqueda, de experiencia, de formación disciplinar, etc. Nos parece que esto nos enriquece enormemente. Y como no tenemos mucho tiempo para hacer las presentaciones, queríamos que, por lo menos, aunque sea con la mano levantada, que primero levantemos las manos los que son de esta facultad. A ver. Bueno, y después aquellos que se acercan a esta facultad, a nuestra facultad, para acompañar y compartir este proceso de soberanía alimentaria. Bueno, un aplauso de bienvenida para todos. Bueno, nosotros dividimos, como decía María Marta, el trabajo de hoy en dos partes. Una primera parte que van a ser 3 exposiciones consecutivas, 2 cortitas y la de Miriam un poquitito más extensa. Vamos a hacer un pequeño corte y luego vamos a trabajar en grupo para que todos nos conozcamos un poco mejor. Allí van a salir las preguntas que vamos a compartir con los panelistas y así vamos creciendo entre todos. Bueno, este es un curso presencial. Yo soy Carlos Carballo y vamos a arrancar con algo que por ahí es muy obvio. ¿De qué vamos a hablar? Y nosotros podríamos haber hablado, como están hablando muchos otros compañeros, de soberanía alimentaria y agroecología, soberanía alimentaria y agricultura familiar, soberanía alimentaria y salud, soberanía alimentaria y arraigo, soberanía alimentaria y ambiente. Bueno, entonces en principio nosotros le ponemos el adjetivo soberanía, el adjetivo alimentario al concepto soberanía. Porque básicamente vamos a enfocar nuestras miradas alrededor de la problemática de la producción, distribución y consumo de alimentos. Pero también llamamos a este curso desarrollo porque a nosotros nos parece que esta es una temática fundamental para analizar el dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y
Y por ahí la palabra desarrollo tiene distintas connotaciones, pero a nosotros nos parece que pensar en una sociedad distinta y una vida distinta para todos implica repensar todo lo que estamos haciendo, nuestros valores y hacia dónde queremos ir. Y eso le llamamos desarrollo, otros le pueden llamar buen vivir, pero estamos expresando nuestra convicción de que si bien hay una tarea para todos, digamos, el que todos tengan acceso a los bienes comunes requiere un gran esfuerzo colectivo, transformador, de largo plazo, en el que todos tenemos que estar involucrados. ¿Va? Bueno, la definición de soberanía alimentaria con la que estamos trabajando, que compartimos, de alguna forma es una temática, un paradigma que se empieza a discutir hace poquito, 20 años atrás, como si la problemática alimentaria no existiera antes. Y la primera vez en la conceptualización de desarrollo, que la conceptualización de una temática central como la alimentaria viene desde los pobres del mundo y no desde los académicos. Esto lo plantean los campesinos. Y los campesinos no hablan de seguridad alimentaria, una problemática de la que seguramente tenemos que hablar también, sino que hablan de soberanía alimentaria. Y la definen como el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente. Y el agua, inclusive lo incorporamos nosotros, no estaba en la definición inicial, porque el agua no solo es un bien necesario para la producción, sino que es un alimento básico y tiene que ver mucho con la soberanía alimentaria. Y estamos pensando no en algunos, no en los que pueden, no en los que saben, no en los conscientes, no en los que tienen más ingresos, sino que estamos pensando en todos. Todas y todos. Por lo tanto, nosotros queremos que sin soberanía alimentaria no hay justicia ni dignidad, no hay autonomía ni libertad y no se logra el buen vivir para todos. A lo largo de las conversaciones que vamos a ir teniendo, distintos compañeros van a ir incorporando diagnóstico, análisis y en muchos casos también propuestas, que eso le pedimos a muchos de los compañeros que nos van a acompañar en este proceso. Nos parece que sabemos mucho ya. Tenemos diagnósticos que seguramente son perfeccionables, pero diagnósticos que dicen cosas muy importantes. Parece que tenemos que ir avanzando en las propuestas. Y las utopías están bien, pero también tenemos que ir avanzando en las propuestas que creamos y que el conjunto de la sociedad crea como posibles. Solamente unas pocas cosas para recalcar. Nosotros somos el país más urbano de América Latina. El 90% por lo menos de la población es urbana. Mirando el sector productivo agrario, cada vez empresas más grandes, mayor economía de escala, más máquinas y más agroquímicos. El grueso de la población urbana desconoce quiénes producen sus alimentos y también las múltiples funciones que incorporan a la sociedad las áreas rurales. También desconocen las características de los alimentos que llegan a sus mesas, a la mesa de nuestra familia, y los compañeros de nutrición, Miriam y el resto del equipo, ha incorporado al léxico de la soberanía alimentaria el concepto OCNI, objetos comestibles no identificados. No estamos incorporando alimentos, sino en muchos casos objetos comestibles no identificados. También hay un desconocimiento muy grande de cómo y quiénes definen nuestra alimentación. Va a decir, no, ¿es cierto que cada uno de nosotros define? ¿O hay decisores de eso? ¿Quién define los precios? ¿Y cuál es el rol de la publicidad en todo esto? Finalmente, queremos hacer evidente algo que
seguramente todos los que estamos acá tenemos muy claro que hay un sector importante de la población de nuestro país que tiene dificultades crecientes para acceder a los alimentos básicos. Y mientras tanto, o simultáneamente, crece la demanda de alimentos saludables por algunos sectores de la población. Y esa demanda motoriza, evidentemente, una cantidad de cambios en los que muchos de nosotros estamos participando. ¿Vamos una más? Bueno, todas estas filminas van a estar incorporadas junto con la filmación. O sea que van a tener toda la información disponible. Sobran casi todos los alimentos y ese casi merece una reflexión que seguramente lo van a hacer otros compañeros. Alimentarse bien es cada vez más caro y muy difícil. Es un país donde una antropóloga bastante conocida, Patricia Aguirre, acuñó hace ya más de una década esa frasecita, ricos flacos y gordos pobres. Digamos, más del 40% de la población es obesa, tiene sobrepeso. Somos el segundo país en América Latina con esas características y estamos expresando una problemática mundial relevante. Si decimos que hay 700, 800 millones de hambrientos y desnutridos, hay 3 veces más sobrealimentados, obesos, etcétera, en el mundo, lo que da pie a todo este debate de qué son las enfermedades no transmisibles, por qué se producen, qué impacto tienen en nuestras vidas. La alimentación es parte de un sistema del que la producción es solo una etapa, que cada vez está más dependiendo de qué pasa con la industria, el conjunto de la industria, por ejemplo, los proveedores de insumos, y también del tipo de consumo de la población. Para nosotros, democratizar la producción, la circulación y el consumo es la base de la soberanía alimentaria. El concepto de democratizar lo van a escuchar sistemática y repetidamente en nuestras presentaciones. Y pusimos en lo último algo que seguramente va a dar para mucho debate. Nosotros creemos que sin soberanía alimentaria no se alcanza la seguridad alimentaria de toda la población. Es decir, que alcanzar la soberanía alimentaria es el requisito básico para que toda la población esté adecuadamente alimentada. Va, una más. Bueno, aprendimos a ver esto como un sistema. Nada de lo que pasa en la producción es independiente de lo que pasa en el consumo. Nada de lo que pasa con el consumo es independiente de la circulación y el manejo que se hace las industrias y los grandes distribuidores, y nos fuimos haciendo preguntas que se corresponden con cada una de las etapas de este sistema. Y nosotros, muchos que venimos de la formación de esta facultad, nos parábamos inicialmente en la pregunta: ¿qué, quiénes producen, cómo, dónde? Y después le sumamos otras preguntas. ¿Todo el mundo produce por las mismas razones? ¿Todo el mundo produce con los mismos objetivos? ¿Los productores familiares tienen los mismos objetivos para producir que las empresas? ¿Hay alguna duda de que las empresas producen básicamente por una razón de lucro? ¿Por qué nos tenemos que asombrar y decir pensar que esta es una novedad? Y que si los números no le cierran, van a hacer lo necesario para que los números le cierren. Y si no le cierran en el sector agropecuario, le cerrarán en la bolsa, invertirán en Sudáfrica o harán lo que sea necesario porque es una de las lógicas del capital. Por otro lado, mirando el consumo, también nos preguntamos cómo estamos consumiendo. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde consumimos? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos consumiendo en nuestros organismos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la sociedad, etcétera? Bueno, para nosotros este es como el centro de la discusión. Si nosotros nos planteamos acá toda la problemática del consumo, tenemos que mirar para atrás. ¿Cómo se llega a ese consumo? ¿Quién lo determina? ¿Qué pasos, qué etapas, qué costos, quiénes participan, qué consecuencias? Y si nos paramos, por ejemplo, en el otro extremo,
Bueno, ¿quiénes están produciendo? ¿Quiénes producen los alimentos de los argentinos? ¿Con qué características? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué objetivos? ¿Cuáles son los procesos que le explican? Etcétera. Y si miramos quiénes lo unen, nosotros nos vamos a encontrar millones de consumidores, posiblemente miles de productores, pero nos vamos a encontrar en cada caso con 5 o 6 grandes conglomerados distribuidores mayoristas de alimentos, uno de capital nacional, los otros no, y en casi todas las ramas de actividad nos vamos a encontrar con unas pocas empresas cada vez menos y cada vez de capitales más transnacionales. Entonces, estas seguramente no son casualidades y hay explicaciones para eso. Pasa al siguiente. Bueno. Si pensamos en función de las propuestas, a nosotros nos parece que hay roles o funciones que tienen responsables concretos. Hay roles que son claramente del Estado, de los distintos niveles del Estado. Hay roles que son de la sociedad, de las comunidades, de los grupos organizados, de los movimientos sociales. Y hay roles que son de nuestra familia y de cada uno de nosotros, que no pueden ser independientes. Es decir, que tenemos que articular. Nosotros creemos que es urgente construir un puente entre los agricultores familiares y los habitantes urbanos. Parece que el grado de conciencia y organización de los habitantes urbanos es un elemento traccionador muy importante de los cambios y transformaciones a nivel agrario. Los alimentos y la actitud activa de esos consumidores, y no lo dejamos solo en el concepto de consumidor responsable, que es un concepto bastante individual en algún aspecto. Yo me cuido mi salud, cuido la de mi familia y el resto, el que se la arregle como pueda. A nosotros nos parece, y acá voy a recoger un concepto de Atilio Borón, es rector de nuestra universidad, que mirando los procesos de América Latina dice que algunas de las preguntas que tendríamos que hacernos, viendo lo que nos está pasando ahora, es si nuestros gobiernos no pusieron mucho más énfasis en crear consumidores que en formar ciudadanos. Bueno, nosotros nos parece que, y lo vamos a debatir, que la agroecología, la economía social y la organización solidaria constituyen la estructura de ese puente. Y para ir avanzando alrededor de algunas cosas concretas, nos parece que las compras planificadas y de mediano plazo por el Estado y las organizaciones sociales, los agricultores familiares, a la economía popular, constituyen eje de planificación estratégica en los territorios. Y esto de planificación estratégica de los territorios es claramente un tema de debate que nos interesa mucho, porque si la perspectiva son políticas macro con las características que estamos teniendo, el primer nivel del Estado es el más cercano al territorio, es el que va a enfrentar en primer medida las crisis, la gente pateándole las puertas, las demandas, las necesidades, y allí hay espacios para construir y rápidamente una cantidad de propuestas. Nos parece, sin embargo, también que no tenemos que caer en la tentación de pensar que, pudiendo dar respuesta a algunas problemáticas locales, nosotros avanzamos hacia la soberanía alimentaria. Hay que dar respuesta a las problemáticas locales, hay que construir desde lo local, pero la soberanía alimentaria requiere un esfuerzo mucho mayor, mucho más consciente y mucho más transformador para que le alcance a todos. ¿Vamos? Bueno, nosotros pensamos que la soberanía alimentaria la tenemos que pensar a distinta escala, a distinto nivel. Algo ya dijimos. A nivel de cada uno de nosotros, nuestra familia, a nivel de cada grupo, comunidad, barrio, institución, a nivel de zona, municipio, a nivel de provincia o de región y a nivel de país. Y lo que tenemos que lograr es el mayor grado de articulación y definición de objetivos comunes entre cada una de esas etapas. Dale.
Bueno, esto para mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo y de las que algunos compañeros que están acá son partícipes, de los integrantes del equipo. Y yo le... Dale, vamos. Y le pasamos la posta a Marcos, así no los agotamos. Cambiamos de voz, ahora yo era un ingeniero agrónomo, sociólogo frustrado, ahora viene un abogado, especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria, y después Miriam nos va a contar... ¿Qué nos vas a contar, Miriam? Bueno, seguimos entonces...